Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver lo que es programación o programador de computadoras, qué es programación, quiénes programan, ya. Entonces vamos a ver este curso de programador de computadoras tiene varios módulos, ya. Uno de los módulos es, por ejemplo, se llama algoritmos. Cada módulo dura 3 semanas, ¿ya? Entonces, algoritmos, se comienza con algoritmo, donde aprenderemos a analizar un problema, definir un problema, analizar, crear el algoritmo o los diagramas de flujo, ¿ya? Luego viene lenguajes visuales 1, donde vamos a ver ya en un entorno visual, donde vamos a ver todo lo que son formularios, botones, listas desplegables, textbox, ya, pero en forma visual. En cambio, va a ser vamos a programar también, pero en consola, programación en consola. Ya, entonces tiene varios módulos. Aquella persona que más o menos sabe que lo que es programación, seguramente más o menos me entiende, pero si no, vamos a ir viendo paso a paso, ¿ya? Entonces, el tercer módulo se llama lenguajes visuales 2 y ya aquí vemos lo que es la programación orientada a objetos. Luego viene el cuarto módulo, base de datos 1, donde vamos a aprender a analizar y diseñar las bases de datos. Vamos a también aprender a manejar lo que es el PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin es un gestor de bases de datos, me permite administrar las bases de datos de MySQL. Luego vamos a crear bases de datos, tablas, consultas. También hay otro entorno para crear bases de datos, que es MySQL Workbench. Todo eso vamos a ver en base de datos 1. Ya en base de datos 2 vamos a ver consultas más complejas. Aquí vamos a ver consultas simples, crear tablas, relacionar tablas. Vamos a conocer el entorno de PHP-MyAdmin y MySQL Workbench. Pero en base de datos 2 vamos a ver esas consultas más complejas, acceder a varias tablas, crear operaciones con los resultados de las consultas. Vamos a crear, modificar, eliminar vistas. También vamos a aprender lo que son los procedimientos almacenados, trigger, transacciones. Todo eso vemos en base de datos 2. Ya en lenguajes visuales 3 vamos a aprender a conectarnos desde C#, desde Visual Studio, del lenguaje de programación C#. Vamos a aprender a conectarnos a la base de datos que hemos aprendido en base de datos 2. ¿Ya? Entonces nos vamos a conectar, vamos a obtener la información de la base de datos y mostrarlo en un Data Grid View, en un formulario, en los controles de formulario de Visual Studio. Vamos a aprender lo que es el MySQL Connection. Vamos a aprender a manejar dataset, data table, crear informes, programación en capas. Todo eso es programador de computadora, pero esto es para aprender a programar programas de escritorio. Pero también un programador de computadoras puede crear programas para páginas web, para sitios web, ¿ya? Entonces, hay diferentes lenguajes de programación. Aquí vamos a ver lenguaje de programación. Hay, por ejemplo, Java. Java, por ejemplo, es muy parecido a C#, muy parecido. Hay otro que es Ruby. PHP, más que todo, es para páginas web. C++ es otro lenguaje de programación. Python, Go, JavaScript, también es para páginas web, ¿ya? Visual Basic. Entonces, tenemos diferentes lenguajes de programación. Entonces, nosotros en este curso lo que vamos a aprender es algoritmos, en que consiste en hacer un análisis de un problema, cómo resolverlo, ¿ya? También vamos a ver el lenguaje de programación C#, pero este lenguaje es, lo vamos a ver, programación en consola.
Ya en el siguiente módulo vamos a ver, ya no va a ser programación en consola, sino programación en Windows Form, se llama, aplicaciones de Windows Form vamos a crear. ¿Ya? Entonces esos son algunos lenguajes de programación que un programador de computadoras puede conocer. También hay otros lenguajes, por ejemplo hay lenguajes de modelado de datos para la creación de páginas web. Aquí es importante aprender lo que es HTML, CSS, ¿no? Exclusivamente para páginas web. HTML es para crear la estructura de la página web y CSS es para darle formato a esa página web. También se maneja, un programador de computador debe conocer lo que son los gestores de base de datos. Hay varios gestores o administradores de base de datos. MySQL es un servidor de base de datos. Access es un gestor administrador de base de datos. Oracle, SQL Server, PostgreSQL y así. Hay diferentes gestores de base de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos podemos decir que es un conjunto de tablas. ¿Qué es una tabla? Una tabla está compuesta de filas y columnas, ¿no? Supongo que conocen Excel, por ejemplo. En Excel almacenamos datos en columnas y filas, en una celda almacenamos datos. Es más o menos algo así, ¿ya? Entonces, una base de datos es un conjunto de tablas. Cada una de esas tablas están relacionadas, ¿ya? Para poder registrar datos, obtener datos de esa tabla, hacer consultas. Entonces, otro de los programas que debe conocer un programador de computadora es los gestores de base de datos. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver aquí la definición. ¿Qué es un programador de computadoras? Un programador de computadoras es aquella persona que escribe, depura, ¿ya? Y mantiene el código fuente de un programa. Un programa tiene un código fuente, ¿ya? Un código. Este código son instrucciones que el programador le da a la computadora para que resuelva un problema, ¿ya? Entonces dice, el programador, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es escribir ese código fuente, ¿ya? De un programa informático, dice. Es decir, el conjunto de instrucciones, ¿no? Entonces es un conjunto de instrucciones que ejecuta el hardware de una computadora para realizar una tarea determinada. Entonces eso hace un programador. Escribe el código fuente o las instrucciones que las instrucciones que se le da a un computador para resolver un problema. El código fuente de un programa está escrito en un lenguaje de programación. Entonces ya vimos los lenguajes de programación. Estos son algunos lenguajes de programación. Hay mucho más. Ya, entonces eso hace un programador. ¿Ya? Entonces en este curso o en esta carrera, porque todo esto es una carrera, programador de computadora, vamos a ver estos módulos, son 6 módulos, ¿ya? Y vamos a comenzar con algoritmo. ¿Qué es algoritmo? ¿Ya? Me voy a desplazar hacia arriba y ahí vamos a ver los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Aquí vamos a ver, un algoritmo dice que es una serie de pasos. Es una serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema en específico. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos, ¿ya? Organizados, que describe el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema en específico. ¿Ya? Entonces, no podemos plantear cualquier problema. Por ejemplo, aquí yo un problema me había planteado, un ejemplo que les di, aquí por ejemplo, un problema, por ejemplo, cocinar un majadito sin carne, ¿ya? Esto lo saqué de un video de YouTube. Entonces, ¿cuál es lo que quiero, qué es lo que quiero obtener el resultado? Un majadito quiero obtener un resultado. Entonces, para eso se debe seguir ciertos pasos.
Entonces, para eso lo primero que tengo que ver es cuáles son los ingredientes para cocinar un majadito. Y aquí tenemos los ingredientes, ¿ya? Puede ser que otras personas tengan otros ingredientes, puede ser que tengan más, no sé, algunos tal vez le echen zanahoria, otros tal vez le echen tomate, no sé. Pero yo me propuse que estos van a ser mis ingredientes, ¿ya? Entonces, lo primero es el problema. ¿Cuál es el problema? Cocinar un majadito sin carne. ¿Cuáles son mis ingredientes? Estos son mis ingredientes, ¿ya? ¿Qué pasos debo seguir? O sea, una vez que yo tenga definido qué problema voy a resolver, cuáles son mis ingredientes, debo definir los pasos. ¿Qué debo hacer primero? No sé si primero voy a tostar el arroz o después tal vez voy a tostar la cebolla con el pimentón, ¿no? El ajo, el colorante, ¿no? Y una vez que esté todo, ¿qué pasos voy a seguir? Entonces, debo definirme qué pasos debo seguir. Y para eso, fíjense, primero, este es un proceso. Es el primer proceso, tostar arroz. Segundo proceso, sofreír, ¿ya? Lo que son la cebolla, los pimentones, el ajo, ¿no? Y tengo este resultado de este proceso, ¿no? El colorante y todo eso. Entonces, y luego en esto se le agrega el arroz, se lo mezcla y luego se le agrega agua, ¿no? ¿Cuánto de agua? Eso sí hay que anotarse, ¿no? ¿Cuánto de agua para una taza de arroz, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, y ahí tiene que hervir, hay que tapar, eso no está mostrándose, hay que taparlo, ¿no? Ponerlo a mínimo para que el arroz reviente bien y así tenemos el majadito, ¿no? Luego de eso tenemos que fritar los plátanos, fritar los huevos y así. Y al final vamos a tener este resultado. Esto es lo que queríamos obtener, el resultado. Y así nos podemos plantear cualquier problema, ¿no? Por ejemplo, hacer un queque. Entonces ustedes tienen que ver cuáles son los ingredientes, qué procesos y qué resultado quieren obtener. Entonces podemos escribir un algoritmo para cualquier problema, el problema que ustedes tengan, ¿no? Por ejemplo, poner un foco, no sé, ¿no? En su cuarto, por ejemplo, no sé. Ustedes se pueden plantear cualquier problema. Entonces, eso es un algoritmo. Dice, un algoritmo es una serie de pasos organizados, pero deben estar bien organizados, que describe el proceso que se debe seguir, qué proceso se debe seguir para dar solución a un problema, ¿ya? Entonces, eso es. Las características de un algoritmo: debe ser preciso, debe ser definido, debe ser finito. ¿Qué es preciso? Debe tener instrucciones claras para que sea preciso. O sea, se debe dar instrucciones claras. ¿Qué problema voy a resolver? Debo describir bien el problema, ¿ya? ¿Qué proceso voy a realizar? ¿Qué resultado quiero obtener? Definido. Si sigue más de una vez, siempre nos conduce al mismo resultado, ¿no? Debe estar bien definido, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, ¿no? Aquí. Definición del problema. Calcular el área de un triángulo. Definir el problema, ¿no? Entonces, dentro de aquí, calcular el problema, calcular el área del triángulo, calcular el área del triángulo, ¿qué datos tengo que tomar en cuenta? Entonces, debo definirme bien mi problema, ¿ya? Debe estar bien definido qué datos voy a necesitar, qué procesos va a realizar, qué resultado quiero sacar. Debe estar bien definido. Finito, cuenta con un determinado número de pasos con un inicio y un fin. O sea, debe tener un inicio, debe terminar. Ya algunas veces, más adelante vamos a ver algunos, cuando tenemos instrucciones repetitivas, ¿no? A veces en nuestro programa nunca termina, se ejecuta y se ejecuta y se ejecuta y al final la memoria se llena, entonces se cuelga. Entonces debe tener un inicio, debe tener un fin, debe finalizar su programa en algún momento.
Entonces, esas son las características de un algoritmo: preciso, definido y finito. También tiene la estructura, podemos decir, la estructura de un algoritmo tiene su estructura o sus partes de un algoritmo. Uno es entrada de datos. Entrada de datos, el proceso, la salida de datos. En entrada de datos son datos necesarios que el algoritmo necesita para ser ejecutado, ¿no? Por ejemplo, hace rato decíamos de cocinar un majadito, ¿no? ¿Cuáles son los datos de entrada? Son los ingredientes. Los ingredientes. Pero si yo quiero calcular el área de un triángulo, como en este caso, ¿ya? Los datos de entrada. ¿Cuáles son los datos de entrada? Valor de la base, valor de la altura, qué proceso va a realizar y qué información quiero obtener como resultado. Entonces, son los datos necesarios que el algoritmo necesita para ser ejecutado. Datos de entrada. No se olviden, deben tomar en cuenta primero los datos de entrada. ¿Qué procesos va a realizar? Son los cálculos necesarios que debe realizar con los datos ingresados. Con esos datos que va a ingresar, ¿qué procesos va a realizar? Va a sumar, va a restar, va a multiplicar, va a calcular un porcentaje, ¿no? Puede realizar varios procesos. Puede hacer primero la suma, luego puede calcular el porcentaje, luego, no sé, a realizar otra suma, no sé. Entonces, son los procesos que va a realizar, ¿ya? ¿Ya? Entonces dice, tomando en cuenta si hay condiciones, puede ser que haya condiciones también. Puede ser que también haya instrucciones repetitivas. No sé, por decir, una instrucción repetitiva puede ser en el del majadito que vimos hace rato. Por ejemplo, tiene que, o sea, una vez puesto el arroz, las verduras y todo eso, y agua, eso tiene que hervir. Tiene que hervir y hervir hasta que esté seco, ¿no? Hasta que el agua desaparezca. Entonces hay que esperar. Entonces, ¿cuál es lo que repite? El hervir. Hierve y hierve y hierve varias veces, repite hasta que hasta que seque el agua, ¿ya? Entonces esos son procesos. Y salida de datos son los datos obtenidos después de realizar el proceso. En este caso, por ejemplo, el majadito, el resultado, ¿no? El plato del majadito ya servido, listo para comer. Eso es los datos de salida. Pero en el caso del cálculo del triángulo, esta es mi definición del problema, ¿no? Estas son las entradas de datos, es el proceso que va a realizar, y la información resultante es el valor del área. ¿Por qué? Porque aquí me dice calcular el área. Eso es lo que tengo que calcular, el área. Y tengo que mostrarlo ese resultado. Debo mostrarlo, ¿ya? Entonces, eso es esa es la estructura. La estructura de un algoritmo: entrada, proceso y salida. Bueno, hay que seguir una metodología. Siempre para resolver a través de un algoritmo algún problema, debemos seguir una metodología. ¿Cuál es la metodología? Primero debemos definir el problema, definirnos el problema. En este caso, definir el problema, calcular el área de un triángulo. En el otro caso que vimos de cocinar el majadito, ¿no? Ese es nuestro problema, esa es la definición de nuestro problema: cocinar un majadito sin carne, ¿ya? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es un análisis de ese problema, analizar, ¿no? Entonces, en el caso de cocinar majadito, ¿qué tengo que hacer? Primero, ¿qué debo hacer? ¿Qué pasos debo seguir? ¿Ya? Primero que nada, tomar en cuenta mis datos de entrada, los procesos que va a realizar y la información resultante. Entonces, en el análisis se analiza los datos de entrada, pero no solamente eso. En la parte de análisis debemos definirnos las variables, los tipos de datos, y para eso vamos a ver esto, ¿ya? Aquí. ¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable? Una variable es un espacio en la memoria. Una variable es un espacio en la memoria, en el cual el programador asigna un valor determinado por el tipo de dato que el lenguaje de programación va a soportar. Para declararla es necesario saber qué tipo de dato la contiene. Por ejemplo,
Aquí dice temperatura es una variable y su valor es -5. Mes, su valor es 10. Entonces, cuando definimos una variable, se reserva un espacio en la memoria. ¿Ya? Una memoria está dividido así en casillas. Y definimos de qué tipo va a ser esa memoria. Hay diferentes tipos de datos. Pueden ser que sean enteros, reales, caracteres, booleanos. Hay diferentes tipos de datos. Para eso vamos a ver aquí. ¿Ya? Tipos de datos. Hay también tipos de datos simples y hay tipos de datos estructurados, se llaman. ¿Ya? Tipos de datos simples, tipos de datos estructurados. Dentro de los tipos de datos simples tenemos numéricos. Y dentro de los numéricos tenemos enteros y tenemos con decimales. También se llaman reales. También hay en los lenguajes de programación, se llama float, double, esos son con decimales. Ya más adelante vamos a ver esos tipos. Pero por el momento, sepan que los que son con decimales se escribe así, 0,5, 37,97 con punto decimal, ¿no? Entonces, estos son los reales y los enteros. Pueden ser negativos también los enteros, pueden ser -5, -10, -20, o pueden ser positivos, ¿ya? Pero estos son enteros. Entonces, los numéricos pueden ser enteros, pueden ser reales, ¿ya? Con decimales. Pero también hay otros tipos de datos, de cadena, de caracteres. ¿Ya? Hay, por ejemplo, Bolivia, entre comillas, ese es texto. Vemos que es número, pero está entre comillas, entonces también es texto. Por más que lo veamos que sea número, es texto. José Pérez Sánchez, igual, es texto. Puede estar así, puede tener letras y números, entre comillas, siempre y cuando que esté entre comillas, eso quiere decir que es de carácter, cadena, string también se llama. En los lenguajes de programación se llaman string. En cambio, se llaman enteros, int, y los con decimales, float o double. ¿Ya? Entonces, estos son string o cadenas. Pueden haber también lógicos, verdaderos o falsos. Algunas veces deseamos almacenar un tipo de dato, ya sea verdadero o ya sea falso. Entonces, hay también tipos de datos verdaderos o falsos. ¿Ya? Y hay también, dentro de los tipos estructurados, están los arreglos, que más adelante vamos a ver, que son los vectores, matrices. ¿Ya? También hay otros tipos de datos, registros, archivos, apuntadores. ¿Ya? Entonces son diferentes tipos de datos. Por el momento nosotros vamos a estudiar estos tipos de datos. ¿Ya? Entonces, cuando definimos una variable, debemos saber de qué tipo va a ser esa variable. Por ejemplo, ¿ya? Dice aquí, variable llamada A. Esa variable A va a almacenar un valor, pero antes se debe definir de qué tipo va a ser esa variable. Va a ser de tipo real, va a ser de tipo entero, va a ser string, va a ser booleano, qué tipo de dato va a almacenar. ¿Ya? Entonces, la variable almacena un valor. ¿Ya? Entonces aquí dice variable A llamada A, insertamos un 5 en la variable A, o sea, le asignamos un valor. Generalmente se lo asigna así. ¿Ya? Por decir, entero, qué sé yo, puede ser, se puede definir en diferentes lenguajes de programación, se define de diferentes maneras. Por ejemplo, puedo decir entero A es de tipo entero, quiere decir. O puedo decir así, A, entero. ¿Sí? Estoy definiendo que ese A va a ser de tipo entero. Y luego A va a tener un valor, 5. ¿No? Entonces, la variable A tiene un valor 5. Pero luego puedo escribir que esa variable A tiene el valor de 10. ¿Sí? O sea que esta variable A anteriormente tenía 5, pero ahora esa misma variable A ahora tiene 10. Se reemplaza el valor. Su valor se pierde y le estoy asignando otro valor. Y así puedo decir otra vez, variable A tiene 15. Entonces ya no va a almacenar 10, ya no tiene el valor de 10, sino tiene 15. ¿Ya? Entonces insertamos un 5 en la variable A, entonces A va a almacenar 5. La variable A vale 5, o sea, sí, la variable A tiene 5. La variable A
Aquí fíjense, la variable, a la variable A le estamos dando 2. Entonces el 5 ya se elimina, se pierde esa información. La variable A deja de valer 5 y pasa a valer 2. De ahí que se llama variables, ¿no? Porque puede cambiar su contenido en cualquier momento. Cada vez que le damos valores, va cambiando su valor de esa variable. Y así podemos definirnos otra variable. Por ejemplo, puedo definirme otra variable, por ejemplo, B. Yo puedo definirme otra variable B. Y aquí que B tenga un valor. Entonces B va a tener un valor, ¿no? Y así. Entonces la variable, esto lo voy a borrar, ya sabemos que puede cambiar su valor. Y así. Puedo definirme también otras variables, otra variable, que se llame sueldo. No siempre tiene que ser A, B, C. Puede ser que se llame sueldo. Esa variable sueldo va a ser de tipo real. Puedo decir real, así. ¿Ya? Real. Entonces, ese sueldo, puedo decir aquí, sueldo va a tener, va a tener un valor, no sé, 2000. 2000,25. No siempre tiene que ser 25. Puede ser que sea simplemente sueldo 2000 y ya. ¿Ya? O sea, no siempre tiene que ser con decimal. O sea que cuando es real puede aceptar tanto números enteros como reales. ¿Ya? Entonces, de esa manera definimos. Y así podemos definir puedo definirme otra variable, por ejemplo, no sé, voy a poner nombre de tipo carácter, puedo decir string o cadena, string, o puedo decir de tipo cadena. Aunque o sea, no hay ningún lenguaje de programación que tenga cadena, simplemente nosotros lo nombramos así, todo lo que es texto cadena. Pero mejor si decimos string, porque eso sí manejan los lenguajes de programación. De la misma manera aquí, no hay uno que diga entero, es int. O sea, si yo quisiera definir una variable, tendría que decir int o integer, dependiendo qué lenguaje de programación estén usando. Por ejemplo, en C# se define de esta manera. Aquí me voy a crear una copia. Aquí voy a decir nombre, esto voy a terminar, ¿ya? Voy a decir nombre, aquí voy a escribir un nombre entre comillas, por decir Pedro, ¿ya? Entonces, nombre está almacenando este valor, este texto. Y así, entonces en C# se definen así las variables, se definen así. Por ejemplo, me voy a definir int A o int C igual a, no sé, 64. Entonces puedo hacer esto, le estoy definiendo el tipo de dato, le estoy asignando un valor directamente. Puedo hacer eso, aunque también puedo hacer esto, puedo decir int C y C va a tener un valor, no sé, C va a tener un valor 20, le voy a poner 20. Entonces aquí estoy definiendo que esta variable C va a ser entero y va a almacenar este valor. Almacena ese valor. Y así. Entonces, esos son los tipos de datos, ¿ya? Esos son los tipos de datos, estas son las variables, se definen las variables almacenan datos. Muy bien, entonces, también en la parte de análisis, aparte de definir los tipos de datos, aparte de definir el nombre de las variables, se debe definir el nombre de las variables, el tipo de dato. Debemos ver qué procesos va a realizar en la parte de análisis, qué procesos va a realizar, ¿ya? Entonces, en este caso, el proceso es que el área es igual a base por altura dividido entre 2. Como les dije hace rato, ese proceso puede ser 2 procesos, 3 procesos, no sé. Pueden haber varios procesos, ¿ya? Entonces, pero en esos procesos, en esta parte de los procesos pueden venir también condiciones, pueden venir instrucciones repetitivas,
Entonces, para eso hay que conocer, para los procesos, debemos conocer los operadores aritméticos. ¿Cuáles son los operadores aritméticos? Los operadores aritméticos son suma, resta, multiplicación, división, y este es para sacar el módulo, el residuo de una división. El residuo de una división. Por ejemplo, por decir, aquí voy a escribir, si yo pongo, por ejemplo, 5 dividido entre 2, ese tiene un residuo, ¿ya? O en Paint les voy a mostrar mejor. Paint. Ahí voy a dibujar, voy a maximizar. Por ejemplo, yo voy a poner aquí 24. Este dividido entre, entre 4, entre 3, 3 por 8, 24. No va a dar 0 el residuo. Y aquí 3 por 8. 3 por 8, 24. A 24, 0. Esto se llama, ¿qué se llama esto? ¿Y qué se llama este? ¿Y qué se llama esto? Esto se llama dividendo. Este se llama divisor. Este se llama cociente. Y este es el residuo. Este es el residuo. Entonces, si yo quiero obtener el residuo, ¿qué uso? Uso este de acá, el porcentaje, ¿ya? Entonces, los operadores aritméticos me permiten realizar operaciones como sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular el residuo, obtener el residuo. Entonces, para realizar operaciones debemos manejar variables. Por ejemplo, A es una variable, B es una variable. S es igual a A más B, ¿no? Ahora, siempre en los algoritmos o en programación debemos manejar variables. No pueden decir directamente esto, no pueden hacer esto. Por ejemplo, yo no puedo hacer esto directamente. Como hice aquí, 24 dividido entre 3, no se hace eso. Tengo que decir así. Yo, por ejemplo, si yo quiero obtener el residuo, si quisiera obtener el residuo, yo tengo que decir esto. Dependiendo qué quieren obtener. Si yo quisiera obtener este valor 8, puedo obtener también este valor 8. Supongamos que quiero obtener el residuo. Entonces tengo que decir R es igual, y a este debo darle una, o sea, este valor 24 debe estar almacenado en una variable. Va a estar almacenado en la variable, en la variable A. Va a estar almacenado en la variable A. Le voy a dar tamaño. 16. No seleccioné. 16. Entonces, eso va a estar almacenado en A. Y ese es A. Voy a dibujar otro. Este B. Y este R. Entonces, R es igual a ¿qué? Entonces va a decir A dividido entre porcentaje, ¿no? Porcentaje entre B. Entonces va a ser R va a ser igual a A porcentaje B. Entonces en A yo voy a darle un valor a A. Antes de hacer esta operación, debo darle un valor a la variable A. Debo darle un valor a la variable B, ¿ya? Pero el algoritmo se escribe el algoritmo. Se definen las variables primero, se leen los datos, como hemos seguido aquí. Fíjense, ¿qué hicimos? Aquí, vamos a volver aquí. Primero, entrada de datos. En entrada de datos leo los valores para mis variables. Ingreso datos para mis variables. En proceso voy a realizar el proceso. Entonces aquí tengo, antes de hacer esto, debo leer. Voy a hacer un clic aquí. Leer un valor en A. Voy a leer un valor en A. Y voy a leer otro valor en B. Leer un valor en B. Entonces, aquí es donde va a tener un valor A y aquí es donde va a tener un valor B. Y luego el proceso sería este. Este sería entrada de datos. Voy a ponerlo de otro color. Este sería entrada de datos. Y este sería mi proceso.
Y como ya voy a tener el valor en R, entonces voy a salida de datos, mostrar R. Entonces, eso sería. Y también debe tener un inicio y un fin. Le voy a poner nomás negro, inicio, y este sería el fin. ¿Ya? Entonces, en esta parte, lo primero, en entrada de datos, yo tengo que definir mis variables. Debo definir el tipo de dato que va a tener esa variable. Tipo de dato. ¿Qué nombre le voy a asignar a la variable? En este caso, A. ¿Qué nombre le estoy asignando a la variable? ¿Qué nombre le estoy dando a la variable? En este caso, B. ¿Qué proceso estoy realizando y qué estoy mostrando? Ya, puede ser que en esta parte del proceso haya condiciones. Y para las condiciones se usan los operadores de relación. Estos son los operadores de relación. ¿Ya? Entonces, dice, si el resultado de la comparación es correcto, la expresión considerada es verdadera. Caso contrario, falso. Por ejemplo, 8 mayor que 4. 8 mayor que 4 es verdadero. Se representa por el valor true del tipo básico booleano. En cambio, 8 menor que 4 es falso, ¿no? Entonces, fíjense, aquí para eso usamos los operadores de relación, porque algunas veces vamos a toparnos con condiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, aquí, fíjense, inicio, este es el inicio de mi algoritmo, edad de tipo entero, escribir, ¿cuál es su edad? Este es un mensaje simplemente, lea edades. Aquí en esta parte le estoy asignando, o sea, a través de teclado voy a ingresar un dato. Ese dato se lo voy a asignar a edad, o sea, edad va a tener un valor. ¿Cuál es su edad? Por ejemplo, yo voy a poner 8, entonces edad tiene 8. Y ahora aquí dice, edad es mayor o igual a 18. Esta es una condición. Si esto es verdadero, va a ejecutar esta acción. Eres mayor de edad. Pero si yo ingresé a edad 8, 8 es mayor a 18, falso. Entonces, como es falso, va a venir por acá, no va a hacer nada. Aunque si quisiera, puedo hacer algo. Caso contrario, no sé, que diga eres menor de edad, ¿no? Entonces, hay una condición. Si esto es verdad, va a ejecutar una acción. Y si no, va a ejecutar otra acción. Entonces, pueden haber condiciones, incluso pueden haber instrucciones repetitivas. Mientras cumpla una condición, que ejecute una serie de acciones. Entonces, para que haya este tipo de instrucciones, ¿ya? Condiciones, usamos los operadores de relación. Menor que, mayor que, igual que, diferente que, menor igual, mayor igual. En este caso, A es menor que B, dependiendo qué valor tenga A y qué valor tenga B. Si yo le puse a A 2 y a B, para A leí 2 y para B leí 3, 2 es menor a 3, verdadero. Esto me va a devolver verdadero, ¿ya? Pero en este caso, supongamos que A tiene 2 y B tiene 3, 2 es mayor a 3, va a ser falso el resultado, falso. Y aquí 2 es igual a 3, falso. Entonces, dependiendo qué valor le hayan asignado a la variable A y a la variable B, ¿ya? Entonces, esos son operadores de relación. A diferente que B, ¿no? A no es igual que B, también se lee o diferente. A es menor o igual a 5, A es menor o igual a 5, si A tiene 2, 2 es menor, aunque no sea igual, pero es verdad. 2 es menor o igual a 5, verdadero, siempre y cuando A tenga 2. 2 es mayor igual que B, dice. 2 es mayor igual que, vamos a suponer que este es 5, ¿ya? Entonces, 2 es mayor, no, igual, tampoco, no cumple con ninguno, por lo tanto es falso. Que cumpla con 1 ya es verdadero, ¿ya? Entonces, estos se llaman los operadores de relación para hacer comparaciones. Cuando tengamos condiciones, entonces vamos a usar los operadores de relación. Después tenemos los operadores lógicos. Algunas veces tenemos dos condiciones.
una condición y otra condición, y queremos que ambas condiciones sean verdaderas. Para eso vamos a manejar los operadores lógicos. Operador lógico, AND, OR, negación, ¿no? AND, ¿qué dice AND? AND o I también se llama, ¿ya? Este es AND, significado, dice, ¿no? Todas las condiciones deben ser verdaderas para que se ejecute una acción. O sea, si yo tengo dos condiciones, las dos condiciones deben ser verdaderas para ejecutar una acción, dice. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de ingreso a la U. Cuando ustedes quieran ingresar a la Gabriel René Moreno, les piden requisitos. Incluso cuando van a Infocal, ¿no? Requisitos. Supongamos que quieren entrar a Infocal y les va a decir, para estudiar programador de computadoras debe tener mínimo 15 años. Ese es un requisito. Otro requisito es que deben llevar su carnet de identidad. Si no llevan su carnet, no lo van a registrar, ¿ya? Entonces son dos requisitos que debe cumplir: tener carnet de identidad y tener 15 años. Entonces, si cumplen con los dos requisitos, entonces van a poder inscribirse a programador de computadora, ¿ya? Entonces deben cumplir sí o sí con los dos requisitos. Pero ¿qué tal si les da 3 requisitos? Aparte de tener 15 años, de tener su carnet, deben haber hecho, supongamos, operador de computadora, ¿ya? Supongamos que ese es un requisito, aunque no es, pero yo estoy suponiendo, ¿ya? Entonces deben cumplir con los 3 requisitos para poder inscribirse. Entonces ahí uso I. Pero este es lo contrario que I, es lo contrario. De todas las condiciones, suficiente que uno sea verdadero. Entonces ejecuta la acción del verdadero. Entonces en este caso, suficiente que cumplan con una condición. Supongamos que tienen 3 condiciones, pero suficiente que cumplan una de las condiciones, ya van a poder inscribirse a programador de computadora, ¿ya? Entonces esas son los operadores lógicos. Y niega, o sea que si tenían una condición, si fue verdadero, lo va a negar a falso, y si es falso, lo va a negar a verdadero. Eso es lo que hace. Se niega la afirmación para cambiar su valor, es decir, cambia de verdadero a falso y de falso a verdadero, ¿ya? Entonces esos son los operadores lógicos. También van a usar los operadores lógicos. No sé si tengo un ejemplo por acá. A ver, creo que no tengo. Aquí tengo ejemplos. De estos ejemplos tengo A debe ser menor que B y además B debe ser menor que C. Entonces esto lo vamos a analizar más después, ¿ya? Entonces esos son los operadores operadores lógicos, ¿ya? Bien, entonces debemos analizar. Todo ese análisis se debe realizar en la parte de análisis, ¿ya? ¿Y qué resultado queremos mostrar después de hacer ese análisis? Algunas veces también se van a encontrar que no solamente debe cumplir 2 condiciones, sino que debe repetir, mientras la condición sea verdadera, ejecutar una serie de instrucciones. Eso se llaman instrucciones repetitivas, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces todo ese análisis se hace en la parte de análisis. Aquí, este es análisis, ¿ya? Entonces los tipos de datos, a las variables, debo definir las variables, qué tipo de datos, con qué valor voy a inicializar, qué procesos va a realizar. En este proceso puede realizar varios procesos, y qué información de salida vamos a sacar como resultado. Entonces eso es análisis, ¿ya? Ahora en la parte de diseño se crea el algoritmo. Por ejemplo, aquí he creado este algoritmo. Este es su inicio, entrada de datos, leo un valor en A, leo un valor en B, realizo este proceso y muestro, y fin, ¿ya? Entonces este es el algoritmo. Este es el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6. Los pasos que estoy realizando. Eso es el algoritmo. Pero ese algoritmo también se lo puede representar a través de un diagrama de flujo. Ese algoritmo se puede representar a través de un diagrama de flujo. Y primeramente vamos a ver esto. ¿Dónde está? Esto. Simbología de un diagrama de
flujo. Marca el inicio y el fin del diagrama. El inicio y el fin. Expresa lectura cuando el usuario ingresa datos. Este símbolo van a usar. Representa un proceso, operaciones aritméticas, asignaciones. Cuando ustedes van a asignar A es igual a 3, entonces voy a usar este símbolo, un rectángulo. O tal vez voy a decir A es igual, no sé, R es igual a A más B. Entonces voy a usar este, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo. Entonces, cuando yo diga, por ejemplo, R es igual a A más B. Este es un proceso. Es un proceso. Por lo tanto, voy a usar este símbolo, rectángulo. Pero puede ser que diga, ingrese el valor de A. En ese caso voy a usar ingresar un valor en A. Voy a hacer una copia. Ya. O leer A. Leer, así también puede ser leer A. Pueden poner también leer A, B. Así. ¿Ya? Este es leer datos. Entonces voy a usar este. Cuando quiero hacer procesos, suma, resta, multiplicación, división, cálculo de porcentaje, esto. Cuando tenga condiciones, voy a usar esto, ¿no? Cuando tenga condición. En este caso voy a decir, si A es mayor que B, entonces ahí, ¿no? Si A es mayor que B, entonces que me diga A es mayor que B. Entonces en ese caso voy a usar este símbolo. Siempre que haya condiciones, A mayor, menor, igual, diferente, ¿no? Van a usar este símbolo. Cuando quieran mostrar datos, el resultado, cuando quiera mostrar, voy a usar este símbolo. Conectar las partes de un diagrama de flujo dentro de una misma página. Algunas veces yo creo mi diagrama aquí, pero no me entró y quiero continuar aquí. Conecto con este. Pongo ahí un círculo y pongo I, o ya sea A, ¿no? Un nombre le asigno, un nombre. Y aquí lo mismo, el mismo círculo con ese mismo nombre. Conecto para conectar. Conecta las partes de un diagrama de flujo en páginas distintas. Algunas veces no nos entra en una página y quiero continuar en la siguiente, entonces voy a conectar con este. Pero eso sí, debo ponerle aquí adentro una letra, ya sea J, ya sea I, lo que yo quiera, cualquier cosa. ¿Ya? Entonces conecto de esa manera. Entonces esos son los símbolos de los diagramas de flujo. Entonces puedo representar un algoritmo a través de un diagrama de flujo. ¿Ya? Entonces este es un diagrama de flujo. Inicio y fin. Leo la base, en este mismo símbolo puedo leer también base y altura. Puedo leer este proceso, rectángulo. Y aquí estoy mostrando, aquí no hay condición, por lo tanto no uso rombo. No hay condición. Si me dijera, si el área es mayor que 20, mostrar alguna cosa. En ese caso tendría que usarlo, pero aquí no hay. ¿Ya? Entonces este es mi algoritmo, pero ese algoritmo puedo representarlo también a través de diagramas de flujo. Entonces eso sería diseñar, ¿ya? Eso es diseño. Y la parte de lo último es la prueba de escritorio. En la prueba de escritorio se ejecuta ya el algoritmo. ¿Y cómo se lo ejecuta? Se le da valores. ¿Ya? Voy a hacer una copia de este. Voy a hacer ya sea de este o ya sea de este, cualquiera. Voy a copiar este. ¿Ya? Aquí. Y lo voy a poner aquí. Aquí primero. ¿Ya? Entonces, base tiene un valor 5. Base va a tener un valor 5. Estoy leyendo. Lo primero que hago es leer la base. Al leer la base le voy a asignar un valor 5. Leo la altura y la altura va a tener 6. Bien, y área es el cálculo que va a realizar. Área es igual a base por altura. Base por altura, o sea, voy a multiplicar la base, ¿cuánto vale? 5. La altura, ¿cuánto vale? 6. 5 por 6, 30. Dividido entre 2, 30 dividido entre 2, 15. Entonces, eso vale. Eso.
Si ejecuto nuevamente mi algoritmo, hago nuevamente la tercera ejecución, dice aquí, ¿ya? Dice, ya. Entonces, base va a tener 3, altura va a tener 6, y área es igual a base por altura. Base es 3 por 6, que sería la altura, ¿ya? 3 por 6, 18. Dividido entre 2, 9, o sea que el área va a tener 9. Y muestro ese 9, muestro y fin. Y si quisiera ejecutar con lo mismo. Base va a tener 4, altura va a tener 5, 4 por 5, 20, área va a tener 20, dividido entre 2, 10. Entonces va a ser el área, y estoy mostrando el área. Entonces, la prueba de escritorio es darle valores, pero tienen que darle valores así, ¿ya? No aquí en el diagrama, aquí no se le da los valores se le da así. Se definen sus variables, variables, entonces se le da valores a las variables y qué resultado va a tener, en este caso área, ¿ya? Entonces esa es la prueba de escritorio. Entonces vuelvo a repetir la metodología: definición del problema, se hace análisis del problema, ya se diseña y luego se hace la prueba de escritorio, si está funcionando bien o no su algoritmo, ¿ya? Bien, por el momento yo creo que vamos a quedar ahí para que no se alargue mucho el video. Gracias por su atención, que tengan un buen día.